Buenos días a todos. Pongan por favor su asistencia. Les doy admisión a sus últimos compañeros y ya comenzamos. Bueno, en el caso de ustedes, estamos en la sesión número 8. En el caso de ustedes que son el grupo de exactas. Entonces, bueno, hoy en la materia de SEM vamos a irnos a la sesión número 8 y el tema está relacionado con el subdesarrollo económico y social, y encontrar la distinción entre ambos, porque no es lo mismo subdesarrollo económico que subdesarrollo social. De hecho, hay países desarrollados como Estados Unidos que al interior de su país hay subdesarrollo social. Entonces no es lo mismo. Y con la clase, bueno, nos debe de quedar clara esta distinción. El país que está llamado a ser la principal macroeconomía del mundo, que es China, está en el top, ¿no?, de los países desarrollados, pero al interior del país es uno de los países donde hay mayor subdesarrollo social. Entonces no es lo mismo y eso analizaremos con la clase del día de hoy. Entonces, bueno, hacia allá nos vamos el día de hoy como sesión número 8. Esto es lo que vamos a entregar como evidencia de clase. Este es de aquí. Al final una pregunta tipo ensayo relacionada con los dos temas del día de hoy. Un análisis acerca de desarrollo y subdesarrollo del país por estados. Y pues ahí vemos que tristemente figura Veracruz entre el top 4 de los estados con mayor índice de subdesarrollo. ¿Sí? Ahí empatados con Chiapas, Oaxaca, Guerrero, muy cerca de ellos. En cambio, los estados norteños son los que menos subdesarrollo tienen, como consecuencia de su crecimiento económico. A nivel global, a nivel mundo, estas son las regiones donde hay más o menos subdesarrollo, considerándose las que están en color naranja encendido los lugares donde hay mayor desarrollo y en color amarillo los que están menos desarrollados en el mundo. También haremos un recorrido sobre los índices de subdesarrollo y pobreza en América Latina. Y ahí vamos a ver que nuestro país está ubicado en el cuarto lugar, por encima de países como El Salvador, como mmm, Nicaragua incluso, países que nosotros evidentemente siempre hemos considerado como países más pobres que el nuestro. Y aquí tendríamos que hacer una interpretación matemática o numérica de esa realidad, de ese gráfico, porque tiene que ver con el número de millones de personas que integramos el país. Es por eso. En el caso de Brasil, y como segundo país más poblado de América Latina, México, los índices de pobreza y marginación nos ubican en lugares, primeros lugares, por la simple razón del tamaño de la población. Más millones de habitantes, más millones de pobres. Si fuera el caso contrario, serían más millones de ricos. Pero bueno, por eso estamos ubicados en el cuarto lugar, ¿no? Incluso son menos pobres países como El Salvador. El Salvador, a que le hemos prestado apoyo y ayuda económica en los últimos años, es un país menos pobre que el nuestro, pero tiene que ver con el número de habitantes que tiene. Esa interpretación la vamos a hacer a través de estadística inferencial, no estadística descriptiva. Vamos a ver cuál es el top ahora de los países más pobres y que tristemente todos se encuentran en África, así como en el top 10 de los países menos pobres, más ricos, más desarrollados. 7 de 10 están en Europa. En el caso de lo contrario, de la polaridad contraria, los 10 están en África. También veremos algunos rasgos o tintes de la marginación, que son tristemente estas fotos que están viendo aquí, con las interpretaciones de cada una de las imágenes, porque hay diferentes tipos de marginación y subdesarrollo. Algunas alcanzan la parte de salud, vivienda, trabajo,
eh, personas que son indigentes, que se mide también una parte del subdesarrollo por estos datos. Y lo grueso del tema del día de hoy se va a ver en estos 7 puntos, que son los que describen qué es el subdesarrollo, tanto económico como social. Entonces, bueno, esta es la sesión número 8, esta es la ficha de trabajo del día de hoy, que es subdesarrollo económico y social. Empecemos con esta. En el caso del primer punto, le pueden poner A o 1, como ustedes vean, o pueden abrir una llave como si fuera cuadro sinóptico, o pueden empezar conforme vaya yo citándolos, subdesarrollo y las notas, y de ahí se van el segundo, el tercero, como ustedes quieran. Hablando del subdesarrollo económico. ¿Qué es subdesarrollo económico? ¿Cómo se cataloga el subdesarrollo económico? ¿Qué hace a los organismos precisar que este país es subdesarrollado o este país no lo es? Pues no son otra cosa más que los indicadores. ¿Como cuáles? El empleo y su contra, que es el desempleo. Los países que presentan subdesarrollo económico son aquellos países que no alcanzan los niveles o índices de empleo, Producto Interno Bruto, el PIB, PIB. Ese es el que mide la macroeconomía. Pero también el otro, el que mide en la microeconomía, el PIB per cápita. El consumo es otro de los indicadores que te permiten decir este país es subdesarrollado. El consumo, el ingreso per cápita, el PIB, el crecimiento económico y el bienestar social. Estos 5 macroindicadores nos permiten determinar y decir que ciertos países en el mundo no alcanzan los estándares mínimos para bienestar social, empleo, crecimiento económico, eh, Producto Interno Bruto, ingreso per cápita. Es decir, hay una marca que determina si alcanzas o no alcanzas. Pero ¿qué determina esa marca? ¿Cuál es el nivel que hay que alcanzar para no ser subdesarrollado? La regla dice que vivir con las condiciones dignas, es decir, vivir dignamente, que alcance para necesidades básicas como comida, calzado, vestido, vivienda. Cuando se obtienen estos parámetros mínimos para hacerte llamar un país desarrollado, pues entonces se dice que estás en ese nivel. Que si ven la imagen de la izquierda, el mapa, el que está enmarcando estos 7 puntos, pues tristemente ubican 3 grandes regiones en el mundo. La primera de ellas es Norteamérica, la otra es Europa, pero no toda Europa, Europa occidental, la que está bañada por el Océano Atlántico. Es decir, países como Inglaterra, Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia, más abajito, países como los Países Bajos, como Bélgica, Luxemburgo, Holanda, más abajito países como Francia, Alemania, más abajito países como España, Portugal, Italia, solamente esos, Norteamérica y la parte de Australia en el continente oceánico. Y de ahí en fuera el resto del mundo está pintado de azul, que indica subdesarrollo. Incluso en países como Rusia, incluso países como India y China, que están llamados a ser las nuevas macroeconomías del mundo. Sin embargo, ese nivel, ese tamaño de economía no alcanza para satisfacer estas necesidades que se requieren para hacerte llamar un país desarrollado. Niveles. Hay niveles de subdesarrollo. No podríamos hablar de manera general como una sola cosa. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo puedo ver? Vean esta imagen. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando vimos estos tonos de azul? Entre más azul, menos subdesarrollo, más desarrollo. Hay países que están incluso en tonalidades blancas, en donde no hay desarrollo. Vean la región de Mongolia, arriba de China y abajo de Rusia. Esa parte que se ve en color blanco que ven ahí indica que en medio de esa región, que a pesar de que pues tiene entre otros a Rusia, pues sí hay subdesarrollo. Esta parte de aquí, esto llamado
Mongolia. En color blanco y sin nada de crecimiento económico, con mucho subdesarrollo, vean el centro de África, los países más pobres del mundo. Entonces, en la viñeta número 2, el subdesarrollo significa que no todo el subdesarrollo se puede catalogar como una misma cosa, sino que hay niveles de subdesarrollo. Y hay países que son más subdesarrollados que otros en ese sentido. Entonces, bueno, eso como nota acá. Me paso entonces a donde estábamos, en el punto número 3 de aquí. Ubicación por zonas en el mundo. ¿Cuáles son las grandes regiones o zonas en el mundo donde hay subdesarrollo? Este mapa nos los indica. Vean, las zonas de color naranja, y en esta categoría México está incluido como un país desarrollado. Es que sí, porque somos la 15ª macroeconomía. Que tal vez esté mal distribuida la riqueza, esa es otra cosa, pero sí nos alcanza para tener servicios de salud de primer nivel. Ah, pero no todos tienen acceso a él, porque la clase baja, los pobres de México, no pueden pagar un hospital que te va a cobrar, no sé, por tenerte un día, 2 días en el hospital, 50,000 pesos. Pero los hay. Es decir, si hay acceso. El problema es que no todos tienen acceso. Vemos nichos de primer mundo, las plazas comerciales que ustedes conocen. Ah, si tú pones ahí a un alemán, él va a pensar que está en el primer mundo, porque tiene las condiciones. El problema es que no todos tienen acceso al consumo. O sea, sí podemos ir a una plaza, sí podemos entrar a una tienda de ropa exclusiva, pero a ver si te vas a poder comprar una pieza. El problema es ese. O sea, sí tenemos el acceso, pero no todos. Por eso es que México está incluido como un país desarrollado. Los países que están en color amarillo son los países subdesarrollados. Y bueno, ahí logran ver algunos países de Asia, algunos países africanos, que son los que están en color claro, que son los países más subdesarrollados. Y uno en color amarillo grave, grave, que es este, que creo que en este momento está atravesando su peor momento, que es Somalia. Somalia, a pesar de ser un país costero, se están muriendo de hambre. O sea, es el país donde vemos los documentales donde cada X cantidad de segundos un niño muere de inanición y de sed, porque no tienen la tecnología o el recurso para convertir el agua marina en agua dulce, que sí se puede. De hecho, los barcos, plataformas tienen este elemento para convertir el agua salina a través de un proceso y convertirla en agua consumible. Ni siquiera tienen el recurso, puesto que sí tienen litoral y se están muriendo de sed. Entonces, bueno, estas son las grandes regiones del mundo y es un diferenciador de que no todos los países tienen el mismo nivel de subdesarrollo. La ubicación por zonas en el mundo es causas. ¿Cuáles son las causas? Principalmente dos grandes causas. Una, la falta de recursos que tienen algunos países, como estos mismos de África que les estaba yo mencionando, que no tienen ni agua, y al no tener agua como consecuencia no tienen productos agropecuarios y como consecuencia padecen hambruna. Esa es la primera causa, el no contar con recursos naturales. Y la segunda gran causa, que engloba muchas otras, es mala administración política. Así que es un cabezadura aquel que dice que a mí no me interesa la política, porque la política lo es todo. Es la economía, es el sistema de salud, es la educación, es la oportunidad de empleo, son los salarios, son los sistemas de pensión, son todos. Porque a través de la política es que se logra establecer estos sistemas. Entonces, bueno, causas, dos grandes causas, dos macro causas, la falta de recursos naturales y la mala administración política. Incluye que tengas un sistema económico equivocado, incluye que nuestras actividades productivas estén basadas en el sector primario y no la industria y la transformación. Todo eso es parte de las causas. El quinto elemento, subdesarrollo social. El subdesarrollo social no es lo mismo que subdesarrollo económico. En el económico estamos hablando de números, Producto Interno Bruto, ingreso per cápita, crecimiento, datos, números, estadística. El subdesarrollo social, ¿cómo se siente? ¿Cómo se mide? Se mide en cosas como esto, la marginación. Vean las imágenes. Les voy a explicar brevemente algunas de ellas y lo más triste es que aquí en Veracruz, México, las vemos, ¿eh? A mí me tocó ir con alumnos de universidad
a hacer un proyecto social e ir al basurero de Veracruz, que no tenía idea de cómo era ahí. Yo particularmente nunca había ido ni visto ningún video, ninguna foto. Solamente había escuchado que en ocasiones había incendios en el basurero y que se ve a mucha distancia y así. Oigan, hay decenas de personas y cientos de personas viviendo en el basurero. Viven en casitas hechas con los materiales sobrantes que encuentran ahí. Con lo que tú botas como un pedazo de foamy, de un tatami que ya se le hizo un hoyito, eso es un pedacito de su pared. Con un pedazo de lámina, con la lámina de una antes lavadora, la puerta de un refrigerador siendo la puerta de una casa. Y teniendo muebles que son los muebles que la gente bota porque esta silla ya está viejita o ya se le rompió el forro. Bueno, para ellos es los muebles de su casa. Y su día a día es salir, porque hicimos entrevista, es despertarse, salir a recoger basura. Y saben dónde está la basura recién que llegó del día anterior. Y revisan la del día anterior y el otro cerro de lo que llegó el día de antier. Y ya lo demás ya no, porque ya todos los demás ya seguramente se llevaron todo lo que servía. Y ahí recogen botellas de plástico, recogen botellas de aluminio, recogen comida, se alimentan de esa comida, tristemente, algunos. Eh, entonces, haciendo una crítica acerca de lo que es el subdesarrollo y cómo se siente, también habríamos que hablar de nuestra realidad. O sea, no estamos hablando de un país como un país de África, estamos hablando de México. Aquí también en Veracruz, a mí me consta que hay una unidad habitacional en el norte de la ciudad que se llama Río Medio y es muy grande. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos río medios haya. Pero el punto es que se llama Río Medio porque en verdad hay un río, que hay otra unidad de aquel lado, que se me olvida cómo se llama, pero antes, hace muchos años, ese río era un río abundante, se llamaba Río Medio, y dejó una zanja amplia, como una barranca, como de 100 metros, y ese puente atraviesa de un lado a otro. Hoy en día es un hilito de río. Bueno, pues ahí, en las márgenes de ese río, antes río, ahí vive gente. Ahí vive gente hoy en día. Claro que cuando es en época de lluvias, se desborda el río, crece, se lleva a las casas. Son zonas marginadas. Lo que pasa es que ahí no tienes que pagar por el terreno. Ahí es ilegal, por así decirlo. Te puedes asentar a vivir ahí, pero con todos los riesgos que conlleva. Por eso la gente luego se muere, que se hay un deslave y ¿qué hacía la gente construyendo una casa? Es lo que les queda porque no tienen oportunidad. Casos muy extremos. El caso que ven en la imagen del centro abajo es hacinamiento. Es que muchísimas personas viven en un pequeño espacio. Es un nuevo fenómeno que está viviendo países incluso como Europa. Ah, no sé si han visto estos documentales, ahora que vino la pandemia y que la gente que pasó la cuarentena, nos dimos cuenta de cómo en una ciudad como Madrid, Barcelona, en París, la gente viva sin nada en estos edificios, con una pequeña casita, imagínate el encierro para ellos, la cuarentena para ellos, no es lo mismo que la cuarentena para ustedes, donde tienen un espacio más amplio, donde al menos pueden asomarse allá afuera, ya están en alto, ni siquiera pueden caminar. ¿Y saben por qué se da este fenómeno? Por el ahorro en la vivienda. No es lo mismo que tú tengas una casa de planta baja y que hayas pagado los metros cuadrados de propiedad, que ahora son tuyos, a que vivas en un edificio de 30 metros por 30 y que en 900 metros cuadrados haya, no sé, 10 plantas y en cada planta 10 departamentos. No es lo mismo. Y tiene que ver con el ahorro en el dinero en la vivienda, porque ahora todos comparten esos 900 metros cuadrados en construcción hacia arriba. Y eso te deja en condiciones de hacinamiento. Imagínate una enfermedad para un país como India, donde no crean que hay elevadores, ¿eh? Como China en algunos lugares, tienes que subir veintitantos pisos. Y la edad, y la enfermedad, y una emergencia. Entonces, esos son los signos que denotan subdesarrollo, como los que están viendo ahí. Y la cosa aquí importante, y la primera cosa importante de la clase, así para reflexionar, es que ahora ya no se puede categorizar país desarrollado y país subdesarrollado. Al interior de los países hay desarrollo y subdesarrollo. Aquí mismo tenemos dos Méxicos, tenemos dos realidades. La pandemia lo puso en evidencia.
Vean la imagen de la izquierda arriba. A la lejanía se ve una zona urbana con grandes edificios, a lo mejor más que aquí en nuestra ciudad, pero en la periferia vean las casas que se hacen. Entonces, al interior de los países hay desarrollo y subdesarrollo. Y el ejemplo más claro que les puedo dar para que no se les olvide, para que lo ubiquen, es Estados Unidos, la principal macroeconomía del mundo, ¿no? Ahí a la par de China, pero es el país que más gente tiene viviendo en la calle, que más personas viven en la calle y que pasan la noche a veces en refugios por el frío. Todo el mundo ha visto una película, una serie donde pasa este fenómeno y que tienen que tomar una lista y que si ya no caben en ese refugio tienen que ir al otro para ver si pueden entrar, porque si no morirían de frío, temperaturas bajo cero algunos días del año. Entonces, el propio Estados Unidos, que es la principal macroeconomía del mundo, hay marginación y subdesarrollo. Lo que tiene que quedar claro en este momento es que ahora no podemos decir país desarrollado o no. Ahora al interior de los países hay desarrollo y subdesarrollo. Veracruz, si quieren, ¿qué diferencia encuentran de Costa de Oro por toda la costa? Toda la Riviera, allá por el Conchal, todos los nuevos fraccionamientos. Y por otro lado, las personas que viven en el basurero, que ni siquiera tienen acceso a agua potable, luz, viviendo en medio de la basura. Son dos realidades que ocurren en un mismo país, en una misma ciudad. Bueno, este fenómeno se está repitiendo en muchas partes del mundo, incluido países de primer mundo. Lo mismo sucede con China. China, sí, la super macroeconomía, pero también es el país que más millones de pobres tiene. Entonces, primera cosa que nos debe de quedar claro, ahora ya no se puede categorizar entre país desarrollado o no, sino que habría que analizar dentro de cada país cuáles son las oportunidades de desarrollo para la gente y cuántas personas viven sumidas en el subdesarrollo. Nos vamos a la siguiente. Desarrollo y subdesarrollo dentro de un país. Bueno, ese es el que acabamos de ver. La última. ¿Cuál es la situación actual en cuestión de desarrollo y subdesarrollo? ¿Cuáles son las medidas que están tomando los países y qué medidas están tomando los organismos internacionales? Primera cosa para reflexionar. Ayer la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a la cual México pertenece y que hasta apenas hace unos meses era un mexicano el presidente de este organismo y que fue presidente durante años, José Ángel Gurría se llama, acaba de decir, México, acabamos de sacar sus números. México, año completo, 2019, culminando el 31 de diciembre, va a tener un menos 10.5%. Su economía, su crecimiento económico va para abajo 10.5%. Los datos que tenemos más frescos es el último trimestre, el que pegó con todo la epidemia a partir de abril, mayo, junio. Ese nos desmoronó, menos 18, pero se va a compensar con los 3 meses de este año y con los últimos 3 meses de fin de año. Y el balance general, según la OCDE, va a ser un menos 10.5% al año. Lo que quiero decir con este dato es que la situación actual aún está construyéndose, aún está en veremos. Ya tenemos datos de países que les ha ido muy mal y a otros que no les ha ido tan mal. Pero en general, la situación actual es incierta y les voy a comentar por qué. Porque hay países, incluyendo el nuestro, que no están mostrando los datos reales del impacto, tanto en el sector salud como en el sector económico. Pérdida de empleos, de crecimiento económico, entonces se vuelve todavía más complicado hacer una valoración actual, porque si de por sí se está construyendo y analizando los diferentes datos y conjuntándolos para sacar una estadística, súmale la complicación de que los estados están manipulando esas cifras, sobre todo los países donde no les está yendo tan bien y que maquillan los datos, los cambian para no quedar tan mal ante la opinión pública, para no tener descrédito político. Las medidas nacionales, que es el segundo subpunto del último, las medidas nacionales van a depender del país. Hay países que hicieron programas de asistencialismo, otorgaron prórrogas en el pago de impuestos o de plano los quitaron mientras duraba la parálisis económica. Otorgaron los sistemas de servicios públicos como la luz, agua, se dejaron de pagar teléfono mientras duraba la pandemia y el encierro, la cuarentena.
les condonaron pago de impuestos, negociaron pago de impuestos, otorgaron ayudas económicas, no créditos, como en México, ¿no? Que se hicieron los microcréditos que, pues, o sea, eras nada, o sea, era una cantidad tan mínima de dinero que no sirvió para nada. Me refiero a que les otorgó apoyos económicos, no créditos, apoyos económicos para rescatar a la pequeña y mediana empresa. ¿Y saben qué? Que fue un perjuicio, pero resultó ser menos dañino que no ayudar, porque los países que no ayudaron, como el nuestro y otros muchos más, pues son los países que creen que están sufriendo los principales embates de la crisis. ¿Y qué están haciendo los organismos internacionales como la OCDE, como la ONU, con sus diferentes departamentos, para tratar de mitigar el impacto de la crisis económica que estamos viviendo a continuación? Pues se quedan en meras recomendaciones. No tiene la ONU, por ejemplo, la capacidad de poder intervenir y sugerir a un país que ayude a la gente. Se quedan en meras recomendaciones. Lo que sí están haciendo organismos y corporaciones como por ejemplo el TEMEC, piensan reactivar la economía con un proyecto muy ambicioso de reactivación y ahí está nuestro país, junto con Canadá y Estados Unidos. Eso nos puede rescatar un poco si lo hacemos bien. Pero estamos también en un momento de incertidumbre porque en Estados Unidos, el principal país de esta trifecta, está a punto de llevar a cabo elecciones. Y el presidente con el cual nosotros tuvimos el vínculo y el acercamiento para firmar el TEMEC, pues está abajo en las encuestas. Si llega a ganar Biden, que es el otro candidato a la presidencia de Estados Unidos, pues tendríamos que prácticamente volver a renegociar el TEMEC con este nuevo presidente. Entonces, bueno, esa es la situación y lo que se está haciendo al interior de los países. Nos vamos a este dato sí lo tienen que tener. Les sugiero que pongan el top 5 o no pongan el top 10, pongan únicamente el top 5 de los países más pobres del mundo y con mayor subdesarrollo. Tristemente, todos están en África. Y de todos, pues el peor es Somalia. Vean, está numerado. Está en el top 10 con numeración. El top 1 es Somalia. Y ahorita vamos a analizar a Somalia. Tiene una guerra civil, tiene guerrilla dentro de su país. Están luchando por el control político del país desde hace años. Tienen una situación económica tan precaria que, por ejemplo, la ONU ha mandado apoyo y ayuda a través de estos contenedores con paracaídas gigantescos. Y cuando está a punto de llegar ya al suelo, ya está ahí un jeep de la guerrilla para acapararla, para quedarse ellos con eso y condicionar la ayuda en alimento y agua a cambio de que te unas a nosotros, a estos grupos guerrilleros. Entonces ni siquiera les puedes mandar ayuda, porque incluso no se las dan. ¿Por qué no huir del país? ¿Por qué no salir a través de sus fronteras? Está controlada también por las guerrillas. ¿Qué espacio queda? El mar. ¿Han visto estos videos de los piratas somalíes? Los nuevos piratas. Bueno, es una consecuencia de su pobreza. No se justifica, no estoy diciendo que sea la opción que les queda. O sea, no estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que hay una nueva moda que regresaron los piratas. Regresaron los piratas como en antaño, que están haciendo asaltos a barcos de carga, cruceros, barcos petroleros, eh, plataformas petroleras, y lo están haciendo, ¿saben para qué? Para conseguir alimento, agua, dinero y recursos, celulares, cosas materiales que puedan traficar y luego conseguir dinero, porque están muriendo de hambre. No estoy diciendo que sea la opción que les queda, estoy criticándola, o sea, es muy mala. Sin embargo, hay una razón y un por qué están regresando los piratas, como en qué época estamos, ¿no? Que el retorno de los piratas nos está tocando en plena modernidad. Son piratas diferentes, ¿no? Ya no tienen su parche en el ojo y así o sea, son piratas actuales, que incluso han hecho atracos importantes en la zona de el Mediterráneo y que lo hacen sobre todo a cruceros. Imagínate un crucero con las cientos o miles de personas que luego traen, lo que podrías conseguir en dinero, celulares, por eso lo hacen, por eso se arriesgan, muchos de ellos pierden la vida en el intento, pero esa es la consecuencia. El segundo país con esos altos niveles de subdesarrollo es Níger, el que están viendo ahí. Ese
país ni siquiera tiene agua, ni siquiera tiene acceso al agua y por lo tanto los alimentos escasean, son prácticamente nulos, ¿no? Otros países que están sufriendo también los embates es, por ejemplo, el Congo, que también es un país del centro de África y que también le cuesta mucho trabajo el acceso siquiera a recursos, ¿no? Que es el tercer país que es más pobre, igual que la República del Centro Africana, que también, debido a su ubicación geográfica, un clima muy hostil, altas temperaturas, sin agua, sin la vegetación suficiente, sin recursos naturales. Ahí, por ejemplo, es una condena nada más haber nacido en ese lugar, porque no tiene recursos, porque tristemente esa región no tiene recursos. Y por eso es que África es uno de los continentes menos poblados, porque menos gente, y además está muy fuerte el proceso de migración. ¿Cuántos millones de antes africanos están ahora en Europa? Ya tiñeron a Europa de mestizaje. Vean países como Francia, como España, donde hay una enorme cantidad de negros debido a la migración. Y ya de hecho ves normal a los países en esta mosaico de razas debido a los procesos migratorios, ¿no? Buscando mejores oportunidades, prácticamente huyendo de sus países. Y el quinto, bueno, es Sierra Leona, que es el quinto país más pobre y con mayor subdesarrollo. Ese top 5 es el que deben de poner, al menos esos 5. Y que bueno, tristemente todos están en el continente africano. Así como por el contrario, cuando vimos en la clase anterior que 7 de los 10 donde se vive mejor están en Europa. Acá es al revés. Este otro dato, América Latina, México cuarto lugar, pero ¿por qué? Lo que pasa es que un factor importante es la cantidad de millones de habitantes, otro factor importante es que se está midiendo en esta gráfica, sobre todo, el nivel de pobreza total, que incluye tres subniveles. Pobreza extrema, que se considera pobreza extrema cuando sobrevives con menos de $1 al día, es decir, con menos de 20 pesos por persona. Esa es pobreza extrema. Esa es la que está marcada con el color más oscuro, la primera categoría de izquierda a derecha. Y chequen a México. Pobreza extrema es bajo. De hecho, es más bajo de todos los países que siguen. Vean, los que siguen Nicaragua, El Salvador, Colombia, tienen índices más altos de pobreza extrema. Pero el problema de nuestro país es que se extiende mucho la pobreza simple, la que está en color amarillo. Y eso es lo que nos tiene posicionados en el lugar número 4. Y bueno, una de las cosas que deben de aprender y conocer de países de América Latina es que hay dos que donde prácticamente no existe la pobreza como tal. Uno de ellos es Uruguay. Y qué raro, ¿no? Porque Uruguay ni es un país industrial, se dedican a productos agropecuarios, curtido de carnes, embutidos, cultivo de crianza de ganado, producción de vino, quesos. Entonces, pues bien administrada las actividades agropecuarias, pues vean que no les va tan mal. Viven todavía como hace un siglo, en donde ellos cosechan, cultivan su propio consumo y venden el excedente y no les va tan mal. De hecho, es el país con menos pobreza que hay en el continente. Y el otro país es Chile. Chile tampoco está tan mal, no tiene índices tan altos de pobreza, junto con Argentina, en esa misma región. Entonces, bueno, eso es la tabla en cuanto a los países más pobres y con mayor subdesarrollo de América Latina. Ahí otra vez el top 5. O sea que tienen que poner como países pobres de América Latina y con mayor subdesarrollo a Honduras, que es el número 1, Guatemala, Venezuela, como ya hemos visto, ¿no? Cómo se super ultra devaluó su moneda. Y bueno, en cuarto lugar, México. Quinto lugar, Nicaragua, y hasta ahí estaría bien el top. Pero ya les expliqué por qué México. O sea, si no lo interpretas, bueno, no haces un buen análisis. Nuestro país evidentemente está por encima de todos estos países, a excepción de Brasil, que tiene índices de crecimiento económico, desarrollo social por encima del nuestro. A pesar de que tiene sus carencias, tampoco están bien 100%. ¿Cómo se le llama a esta interpretación que les acabo yo de plantear? Esta es estadística, ustedes que están en exactas, es estadística descriptiva. Y la inferencia, las conclusiones que sacas del número, se llama estadística inferencial.
¿Cuál es la que más vale? Pues van de la mano. El problema es que en un país como el nuestro, con el fin de no poner en evidencia lo que hacemos mal, nos quedamos en presentar únicamente la estadística, pero no nos preguntamos los porqués. Primera, subió el porcentaje y el índice de inseguridad. Pregunta, ¿por qué? Subieron los feminicidios 15%. ¿Por qué? Hay una tasa de mayor desempleo. ¿Por qué? Simplemente nos conformamos con el número. Ahora con lo del COVID, ¿se acuerdan de las conferencias por la tarde con el subsecretario de Salud? Todos los días, incluso fin de semana. ¿Pero en qué nos quedábamos? En la parte descriptiva, en la estadística descriptiva, y no hacíamos inferencias para tratar de solucionar el problema de acuerdo a los números que nos está arrojando ese estudio. Hay países que todas sus decisiones los toman así. Y aunque nos duela y en este momento sienta que me molesta muchísimo, vean países como el nuestro donde le queremos preguntar a la gente las decisiones que queremos tomar, haciendo una consulta popular, como si la gente supiera la decisión correcta a seguir o a tomar. Los países de primer mundo, los que se llaman tecnócratas, que utilizan los modelos matemáticos para tomar decisiones, son los mejores. ¿Por qué? Porque ahí no es el discurso político, ahí es el dato, es lo que es. Y así tomamos mejores decisiones. En la medida en que aprendamos a hacer esto, pues tomaremos decisiones más acertadas, sin tendencias políticas, sin tratar de hacer cosas que van a beneficiar a mi partido o a mi persona. Ojalá que transitemos en los próximos años hacia ese tipo de modelos en la toma de decisiones. Y bueno, esta otra ya la había mostrado, tiene que ver con lo a nivel global, cuáles son las zonas en el mundo donde hay desarrollo, subdesarrollo, más o menos, que son los colores que están viendo aquí en este mapa, que nuestro país, bueno, no está tan mal, considerando que está en color todavía naranja. Sí, ya tienes abierto el micrófono, nada más lo activas, Armando. Profe, nada más una pregunta. Había dicho que era una estadística descriptiva y que también era la tabla que nos había puesto ahorita, el reparto de la pobreza en América Latina. Ajá. Y, Eh, ajá. La otra parte se Había llama dicho que era, ajá, ¿cómo había dicho? inferencial. Diferencial. Gracias. Inferencial de sacar conclusiones, inferencias del dato. Es decir, interpretar el dato. No quedarse únicamente con la parte descriptiva de esto es así, sino hay que encontrar por qué ese dato. Gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, eso, acá, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, valga la siguiente presentación. Ojo con esto, vean nuestro estado Veracruz. Oh Dios, sorpresa, estamos dentro de los estados con mayor índice de marginación y subdesarrollo, junto con los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Se acuerdan que luego hasta decimos, sí, los estados del sur? Somos parte de esos estados del sur, en donde hay mayor índice de subdesarrollo, y ahí están las cifras. ¿Y cuáles son los estados que menos subdesarrollo tienen? Lo que también ya es sabido por todos, los estados norteños, los estados pues más industriosos que, ¿saben qué? Que tienen menos recursos, pero son más industriosos, más organizados. Es el mismo caso a nivel nacional de Suiza, de esos países que no tienen recursos, pero tienen una mejor administración de lo poco que tienen. Entonces, bueno, este dato lo veremos en la siguiente clase. Hay otros más, ¿no? Cómo se ha incrementado el índice de pobreza. En la siguiente clase es interesante hacer este análisis y nos corresponde a nosotros. La pregunta tipo ensayo en los últimos segundos, ya para que se la lleven, y es la que tienen que subir también con lo de hoy, es ¿cuál es la relación entre el subdesarrollo económico y el subdesarrollo social? ¿Cuál es la relación entre el subdesarrollo económico y el social? Y ya